video voy a hablar sobre cómo aprender a hacer ecuaciones con números positivos y números negativos, y este procedimiento es muy sencillo cuando se saben las fórmulas. Un número positivo más un número positivo me va a dar un número positivo. Por ejemplo, 5 más 4 me da 9. Es como una suma normal. Con un número negativo es prácticamente lo mismo. Un número negativo más un número negativo me va a dar un número negativo. Por ejemplo, menos 9 más menos 3, me da un número negativo. Cuando tú restas, cuando tú sumas un número negativo más un número positivo, te da un número positivo. Es prácticamente una resta normal. Por ejemplo, menos 3 más 7 me da 4. Pero cuando tú multiplicas, cuando tú sumas un número positivo más un número negativo, te da un número negativo. Por ejemplo, 12 más menos 3 te da menos 9. Cuando multiplicas un número negativo por otro número negativo, te da un número positivo. Por ejemplo, un número negativo por un número negativo te da un número positivo. Menos 3 por menos 2 te da un número positivo. Sería prácticamente multiplicar 3 por 2. Te da 6. Lo mismo pasa cuando haces el número positivo. Solo siempre te va a dar un número positivo cuando multipliques un número positivo por un número positivo. Cuando tú multiplicas un número negativo por un número positivo, te va a dar siempre un número negativo. Por ejemplo, menos 2 por 4 da un número negativo. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, que sería... Ahora, para aprender a sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, tienes que seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, aquí tengo 4 nombres: Liliana, Julián, Ana y Camila. Cada uno tiene una cantidad determinada de canicas. Liliana tiene 13, Julián tiene 11, Ana tiene 12 y Camila tiene 8. Ahora, esta sería la frecuencia absoluta. Estos números son la frecuencia absoluta. La razón fracción es, por ejemplo, aquí yo en total tengo 44 canicas. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner el conteo y aquí el total de las canicas. Y así en todos. Esta sería la razón fracción. Y la frecuencia relativa, tienes que multiplicar
Primero tienes que dividir 13 entre 44. 44 entre 13. Y luego tienes que multiplicar esto por 100. Y así con todos, por ejemplo, aquí sería 11 entre 44 por 100. Aquí sería 44 entre 12 por 100. Y acá también lo mismo. En Liliana me da el 29%. En Julián me da el 25%. En Ana me da el 27%. Y en Camila me da el 18%. Y esto sería todo. Es sencillo y es fácil cuando sabes hacerlo de manera correcta.